Gentiles amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, cordial bienvenida a este encuentro a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos nuevamente, pero creo que esta vez con una estructura mejor que las anteriores, una entrevista con nuestro directo colega, ciudadano potosino, pero residente en la ciudad de Sucre, la ciudad de los cuatro nombres. Me refiero al abogado y maestro Vladimir Gutiérrez Pérez, a quien siempre lo recordamos, pero más que eso, siempre estamos de manera constante viendo sus publicaciones en el Facebook, que algo que a todos los abogados tiene que apasionarnos, la bibliografía de los abogados. Vladimir, buenas noches, bienvenido a este programa de Facetas, aquí en Potosí, Bolivia, y en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Iván, muy buenas noches para ti. Una satisfacción tener la posibilidad de conversar contigo a través de este medio. Siempre es grato reencontrarnos con los amigos, hablar de temas que son, desde nuestro punto de vista, muy importantes, salidos más allá de las coyunturas, de los hechos momentáneos, que no siempre nos dejan la satisfacción de poder conversar de temas que en algunos de los casos son o debieran merecer mayor importancia de los que se le da. Perfecto. Si hay algo que tenemos los abogados que luchar constantemente es siempre por tratar de dignificar nuestra profesión, y creo que una de las formas es afianzando más en este caso la doctrina. Hay algo que, estimado Vladimir, me llama la atención positivamente, y es que de manera frecuente, como decía al inicio del programa, veo publicaciones, en algunos casos comentarios de bibliografía muy, pero muy importante. Por ejemplo, te voy a recordar algunas que vi hace algunos minutos: argumentación jurídica, pasión constitucional, y esto que me llamó la atención, los jueces, ideología política y vida privada. ¿Cuál ha sido básicamente el motivo que ya desde hace mucho tiempo te ha impulsado a hacer estas publicaciones, por lo menos para que se invite a que puedan descargar el libro o leerlo, en fin? Quisiera que por favor expliques, porque gran parte de nuestra audiencia en Bolivia también están los abogados y las abogadas. Adelante, Vladimir, por favor. Mira, Iván, ya hace, no sé, más de unos 8 años que voy subiendo diferentes publicaciones, comentarios, como tú bien indicas, en su momento opiniones sobre temas jurídicos. Como tú bien sabes, soy docente titular de Filosofía del Derecho en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, precisamente en la Facultad de Derecho. Entonces, yo aprovecho este medio para poder inquietar, para poder suscitar en los estudiantes el interés por la lectura. Entonces, nada mejor que hacerlo a través de las redes. A través del YouTube he hecho mis publicaciones, en Facebook subo libros y bueno, en algunos casos en TikTok algunas referencias más cortas. Entonces es un afán de lograr que los estudiantes a través de este medio que manejan ellos, ¿verdad? Y también nosotros, las redes sociales, para poder transmitir los criterios de libros actualizados. Porque hay un hecho que también es muy cierto, Iván. Ocurre que lamentablemente en nuestro medio no tenemos una librería con las condiciones suficientes como para poder decir que se pueden adquirir libros actualizados. Tal vez lo único que se puede hacer es encontrar en La Paz, en mejor medida, en Santa Cruz había una buena librería que se ha cerrado, en Cochabamba existen dos. Entonces, lamentablemente, la actualización, creo que no solamente en derecho, sino en varias ciencias, no es la más oportuna. Y de ahí es que intento a través de grupos, a través de amigos, llegar a bibliografía actualizada, de tal forma que en mi muro de Facebook solamente se ve libros de derecho y de filosofía también en algunos casos.
De esa manera, doy los trabajos también a los estudiantes para que puedan ellos ver los libros que, como te digo, no siempre están al alcance en el formato papel. Entonces, tenemos la posibilidad de invitarles a que lo hagan en el formato digital. Indudablemente, Vladimir, que los tiempos han cambiado y creo que la ciencia del derecho, la profesión del abogado también está inmerso en aquello. Pero hay algo que tú no puedes negar, primero como docente de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho allá en la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca, y es el hecho de que la formación de los profesionales abogados no tiene que ser mecánica, en el sentido de que cuando un abogado sale, pues tiene que seguir haciendo filosofía, por más especial que parezca aquello, porque reitero, se trata al final de defender los derechos, la propiedad de las personas humanas. En ese sentido, ¿cuáles serían, a tu juicio, como docente, como abogado, las obras que tendrían mayor preponderancia para una buena formación de los abogados y sobre todo aquellas obras que resaltan la cátedra que tú dictas como es filosofía del derecho? Mira, indudablemente que debemos regresar al clásico del que emerge la base del sistema jurídico boliviano, es a Kelsen, ¿no? Su teoría pura del derecho, o tal vez acá tengo el libro, La teoría pura del Estado. Entonces son libros que indudablemente son absolutamente necesarios de volver a leerlos. Y claro, también tenemos a Kant, a Hegel, ya en la parte de de los naturalistas, actualizar con John Finnis, con otro autor tan importante como es Dworkin, tal vez también llegar a la corriente del realismo jurídico con Albros. Entonces, por lo menos el libro de filosofía del derecho que he actualizado en esta vacación tiene por lo menos la primera parte a lo que yo denomino las corrientes clásicas del derecho, es decir, el justnaturalismo, el positivismo, el realismo jurídico y también lo que significa el materialismo jurídico. Y de estos autores, lo que importa no solamente es conocer lo que han señalado en sus obras, sino también cómo se aplica en nuestra realidad jurídica. Porque, por ejemplo, en el caso de Kelsen se pensó que ya había sido anulado. Sin embargo, hay una nueva actitud de colegas como Hart y otros autores que ponen de relieve nuevamente a Kelsen y nos hacen notar que evidentemente el positivismo tiene para muchos años también. Otros autores indican que el justnaturalismo ya dejó de tener la importancia que le damos los abogados y no es así. Autores como Finis, precisamente Dworkin, han puesto nuevamente en el debate la teoría del justnaturalismo. En el fondo, ¿a qué estoy haciendo referencia? A que la corriente del justnaturalismo entiende que el derecho se basa en la razón y en algunos casos en la divinidad y sobre todo en la ley natural, en las leyes naturales. En cambio, para Kelsen, el derecho se basa sobre todo en la norma, en la ley y su famosa eh, jerarquía normativa en la cual se coloca eh, en el vértice de todo ello la constitución política del Estado, a lo que nosotros conocemos como la pirámide de Kelsen. Pero no solamente estas corrientes, sino que también la influencia del derecho anglosajón se ve a través de la jurisprudencia. Y a partir de las reformas de 1994 en la Constitución de 1997 es que aparece el Tribunal Constitucional y con él el mandato constitucional del cumplimiento obligatorio de las sentencias constitucionales dadas esas dos condiciones. Una sentencia es
vinculante y también es obligatoria. Entonces, a partir de ese tiempo es que utilizamos en el sistema jurídico boliviano la jurisprudencia de una manera bastante importante. A decir, no hay juez que no utilice para sus sentencias la jurisprudencia, sea la constitucional o sea la ordinaria, es decir, la que emana del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, son estas tres líneas corrientes jurídicas que el abogado va manejando en la vida cotidiana, unos dándole más importancia a la norma, otros dándole más importancia a los principios morales, otros a la jurisprudencia. Y tal vez utilizamos el materialismo jurídico como una explicación del origen, de la esencia, de la naturaleza del derecho. Pero no solo que se ha quedado ahí el derecho, Iván, sino que además tenemos las corrientes a las que yo denomino posmodernas. En realidad, podríamos decir las corrientes post-kelsenianas, pero tal vez sería muy reduccionista y por eso es que tomando en cuenta que el término posmoderno es sujeto a mucho debate, sin embargo, por un criterio de orden, es que he colocado en el libro que yo tengo, por ejemplo, publicado como corrientes posmodernas, en las que hago resalto el trabajo de Jürgen Habermas con su teoría de la acción comunicativa, resalto también a Robert Alexi y Manuel Atienza desde la perspectiva de la argumentación, a Niklas Luhmann, el derecho como sistema, Gustavo Zagrebelsky, que ha influido muchísimo con el pluralismo jurídico, no solamente en el mundo del debate jurídico, sino en la propia Constitución nuestra, que asume como principio fundamental el pluralismo jurídico. También hago referencia a Michel Foucault, que para quienes son penalistas, creo que es un autor de suma importancia. También refiero a Boaventura de Sousa Santos con una teoría muy importantísima para nuestros tiempos, como son los movimientos sociales. Precisamente cuando se llevaba adelante la reforma, perdón, sí, el movimiento constituyente, este autor estuvo 2 veces en La Paz ilustrando a quienes estaban redactando la Constitución con esta teoría de los movimientos sociales que en gran medida se diferencia de la teoría marxista, por ejemplo. Entonces, son corrientes posmodernas, entonces yo podría decir, hay corrientes clásicas posmodernas, pero al margen de estas corrientes, Iván, también tenemos a los juristas latinoamericanos, porque el pensamiento latinoamericano, si bien es cierto, no es plenamente original, sin embargo, ha hecho significativos aportes como el de Miguel Reale con su teoría tridimensional del derecho, que nos indica que el derecho no solamente es, como decía Kelsen, la norma. Para Miguel Reale es la sociología, la norma y la axiología, las tres dimensiones, la dimensión normológica, la dimensión sociológica y la dimensión axiológica. Es un aporte importantísimo de Miguel Reale. Luis de Casansich, que mexicano como él, perdón, guatemalteco como él, hace también algo de referencia a lo que significa la teoría tridimensional del derecho. Y otro autor mexicano, Eduardo García Maínez, es el que de manera definitiva influye enormemente en el quehacer jurídico mexicano hasta la fecha, con su teoría de los tres círculos, señalando que el derecho es parte de lo que él denomina el, la categoría del derecho positivo, es decir, lo que está en vigencia, pero también en su criterio está el derecho formalmente válido, el que puede estar promulgado, pero no siempre está en vigencia, y hay varios de estos casos. Y luego tendríamos también el derecho que hace más bien referencia a la justicia, el intrínsecamente válido. Son teorías importantísimas que se debaten actualmente en el mundo europeo también. Tenemos la teoría de Carlos Cosio, un argentino,
que nos ilustró sobre la teoría egológica del derecho. Y aquí una anécdota muy interesante. Cuando Kelsen estuvo de visita en Buenos Aires, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, tuvo un debate precisamente con Carlos Cosio, porque cuando expuso Kelsen su teoría positivista del derecho, al señalar con el principio de imputación que todo lo que está en la norma es derecho, Carlos Cosio le dice no. ¿De qué sirve que haya normas si no hay voluntad de actuación? Entonces ahí viene un debate que Kelsen dijo que no fue muy profundo porque no recibió la propuesta teórica de Cosio. Cosio dijo que se le envió, bueno, los tiempos pasaron y no nos queda la certeza de que si hubo o no algún debate escrito, pero la anécdota queda. Hay otro autor como es Carlos Bernesi que hace referencia a la lógica viva. Es interesante su posición porque él nos dice que el derecho tiene que ser argumentado. Y esta postura la hizo mucho antes de la propuesta de Manuel Atienza. Imagínate, cuando a Manuel Atienza le invitaron a la Universidad Pública de Montevideo, ahí hizo su lectura de agradecimiento al doctorado honoris causa sobre la teoría de este autor. Y Bas Ferreira. Y Bas Ferreira había hablado de la argumentación. ¿Y qué dijo Manuel Atienza? Dijo, me habría gustado conocer la propuesta de este autor porque seguramente con su lógica viva, que no está totalmente adosada a la teoría que empieza con Aristóteles y que continúa con los demás filósofos, una teoría muy formal del derecho. Carlos Vaz Ferreira dice, no, el derecho es lógica viva, es algo que hacemos los hombres, con lo cual argumentamos y entendemos lo que significa el derecho. Es una teoría muy interesante la que propone este uruguayo, pero además también incorporo un debate, perdón, antes del debate, otro autor que es el autor argentino también, que murió en La Paz, que tiene una influencia marcada porque él no se ciñe a lo que dijo eh, el autor clásico de los argentinos, Carlos Cosio, sino él empezó a fundamentar la teoría del derecho constitucional siguiendo los lineamientos del neoconstitucionalismo que apareció en Sudamérica. Entonces, es una otra visión que en realidad se está desarrollando en el tiempo actual, con la teoría famosa, con el método famoso de la ponderación jurídica, que deja de lado un tanto la subsunción jurídica. Pero también en este quehacer del debate académico, yo incorporo a tres autores bolivianos. Ignacio Prudencio Bustillos, crítico del positivismo jurídico, al igual que Carlos Gerke Urdininea. Y concluyo con Rafael García Zosquellas, que es un autor que coloca desde la década del 50-60 un aspecto que es muy importante, como es el decir que el derecho es un hecho cultural. Entonces, fíjate, todo eso está reflejado, bueno, en el libro que he publicado y los libros que te he señalado están precisamente en mi muro del Facebook, donde los estudiantes pueden ingresar y ver todos estos autores que te he señalado, Iván. A propósito de lo que has explicado de manera amplia, y la verdad es muy importante y a la vez interesante que en la formación del abogado se tenga que conocer todo esto para que la actuación de ese profesional de verdad no sea de las mejores, pero siendo la abogacía una obligación de medios y no de resultados, pues se llega a buen puerto. Has hablado hace algunos minutos, estimado Vladimir, de la jurisprudencia. Y sabemos muy bien que evidentemente hay la obligatoriedad para los tribunales, en Bolivia estoy hablando, de que se aplique la jurisprudencia, y con mayor razón en materia penal.
Pero hay un fenómeno que yo he notado y quisiera conocer tu opinión también como abogado, como docente. Hay un fenómeno que he visto en algunas ciudades de Bolivia, por no decir todas, nosotros los abogados que estamos litigando todos los días, y es el hecho de que en la argumentación jurídica, en las sentencias, algunos jueces, hablaré así en términos un poco comunes, llenan la sentencia con exagerada jurisprudencia, pero no hay la argumentación jurídica que debería dar un juez, o sea, su contribución intelectual. ¿Qué opinas al respecto de ese hecho? Porque tú sabes muy bien como abogado y como docente que la jurisprudencia es una fuente auxiliar del derecho y tiene que ser aplicada simplemente cuando hay un vacío en la ley. ¿Qué opinas al respecto, estimado Vladimir? Mira, Iván, yendo a las fuentes del derecho en el sistema jurídico boliviano, mira, son tres fuentes que son obligatorias. La, la ley, la jurisprudencia y en el caso del, de la jurisdicción indígena originaria campesina, la costumbre y también en la jurisdicción agraria. Por lo tanto, pasó, diríamos así, la jurisprudencia de ser una fuente auxiliar a una fuente obligatoria, por esa característica que está señalada en la Constitución Política del Estado y también en la Ley Orgánica, cuando dice que el Tribunal Supremo es el encargado de organizar la jurisprudencia. ¿Qué es lo que pasaba antes, Iván? Que la jurisprudencia no se la utilizaba en realidad por una sencilla razón, porque el Tribunal Supremo, cuando emitía sus digestos anuales, indicaba estos son los casos más preponderantes en materia civil, en materia penal sobre todo. Entonces, ¿cómo manejábamos la jurisprudencia en ese tiempo, antes de 1994, donde se produjo todo este cambio? Se manejaba la jurisprudencia tomando en cuenta cuatro casos similares que hacían referencia a un mismo fallo. Entonces, para el abogado era muy complicado encontrar esa jurisprudencia. De ahí es que no se la utilizó. Sin embargo, a partir, te reitero, desde la constitución del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia es una fuente obligatoria de trabajo. Y esto te comento como anécdota. Cuando fui director del Instituto de la Judicatura, y, claro, estuvimos divulgando las reformas constitucionales, los jueces nos decían, yo no dependo del Tribunal Constitucional, por lo tanto no voy a aplicar la jurisprudencia constitucional. Y nosotros les decíamos, usted no depende ni del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Supremo. Usted depende de la Constitución y del ordenamiento legal. Por consiguiente, al depender de la Constitución, usted tiene que aplicar la Constitución. Por lo tanto, tiene que aplicar la jurisprudencia, sea constitucional o sea ordinaria, como una forma de fundamentar. Porque el debido proceso, en una de sus vertientes, indica que toda sentencia tiene que estar suficientemente fundamentada. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar en la sentencia? La Constitución, la jurisprudencia adosada a la Constitución, la norma con la jurisprudencia ordinaria. Y desde luego, ese fundamento legal se complementa con la doctrina para aclarar los conceptos. Entonces, ese manejo de la organización de la sentencia hace que los jueces tengan que utilizar jurisprudencia, tengan que utilizar la Constitución, la ley y, desde luego, la doctrina como forma complementaria de lo que determina la ley, no la jurisprudencia. Entonces, este manejo todavía en algunos jueces no está completamente sistematizado. Ya debe ser una obligación de la escuela de jueces el mostrarles cómo deben organizar de una manera sistemática dentro de nuestro sistema la formulación de las sentencias, Iván. Otra pregunta que también quisiera que las relaciones con la realidad actual de nuestro país, con el vivir del derecho,
Y con la filosofía jurídica es esto de saber si hay o no hay diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, porque muchas veces da la impresión que se confunde y la gente, el litigante, la gente en el diario vivir tiene todo el derecho, si vale el término, de saber si existe o no diferencia. Con más razón hoy, como tú acabas de manifestar, la vigencia del Tribunal Constitucional es muy importante para el control de la constitucionalidad, del cumplimiento de la Constitución en nuestro país. ¿Hay o no diferencia, Vladimir, entre derechos humanos y derechos fundamentales o no hay diferencia? Si me permites, Iván, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que sirve de preámbulo a la primera Constitución francesa de 1791, hace una identificación de estos derechos de la libertad, la dignidad, la propiedad privada, y sin decirlo expresamente, pero ahí encontramos los inicios, por ejemplo, de el debido proceso, por ejemplo, el respeto por los principios. Entonces, ahí encontramos el origen de los derechos humanos que han de ser refrendados en 1948, con la Declaración de las Naciones Unidas. Ahora bien, los derechos humanos son derechos que asisten a todos los mortales, hombres, mujeres, niños, mayores. En cambio, los derechos fundamentales son aquellos que han sido positivizados en la Constitución. Entonces, esa es la diferencia que podíamos advertir. Los derechos humanos son universales. Los derechos fundamentales son los que han sido admitidos en cada una de las constituciones con sus propias peculiaridades y sus propias particularidades. Por ejemplo, en nuestra Constitución, los principios que hacen al pluralismo jurídico no están reconocidos en otras constituciones, salvando la de Colombia, por ejemplo, que admite también como jurisprudencia, perdón, como jurisdicción, al igual que la jurisdicción en Bolivia. Entonces, la diferencia va en ese orden. Te reitero, los derechos humanos son universales, inalienables, imprescriptibles para todos los mortales, pero los derechos así, que han sido positivizados en la Constitución, en cada uno de los países de los estados, esos se convierten en derechos fundamentales. Indudablemente, estimado Vladimir, que vamos a continuar más adelante en programas futuros haciendo honor a eso que tú estás haciendo, valga la reiteración, todos los días dictando las clases de filosofía del derecho allá en la Universidad Pública de Sucre. Una penúltima pregunta que a propósito, como te dije al comienzo, vi en una publicación, no sé cuál será el autor, decía, los jueces, ideología política y vida privada. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, ¿cómo se puede enfocar aquello, estimado Vladimir, teniendo en cuenta que en Bolivia y en muchos países, pero hablemos de nuestra patria, muchas veces se han visto problemas de jueces, magistrados, etcétera, etcétera, cabalmente porque la ideología política muchas veces ha saltado en las decisiones o las actuaciones en su vida privada? De manera breve, por favor, estimado Vladimir. Mira, este tema tiene que ver con la judicialización de la política o la politización de la justicia. Todos los Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, pero también a la libertad de adscribirse políticamente a cualquier corriente que consideren representa sus intereses económicos, políticos, culturales. Entonces, el juez también tiene ese derecho. A lo que no tiene derecho es a asumir una posición partidaria en sus fallos. Entonces, sabiendo que el juez tiene derecho a la libre elección, lo que no tiene derecho, te reitero, es a que asuma una acción partidaria politizando, más bien, politizando lo que es el mandato judicial. Es decir, enfocando su sentencia desde un punto de vista partidario. Y eso indudablemente que le hace daño no solamente a la judicatura, le hace daño a la democracia. Creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por comprender que el derecho del juez, de los ciudadanos, de los abogados a tener
un criterio político partidario no se puede mezclar con los criterios que tiene en la función el juez de dictar sentencias. Por ejemplo, desde ya mi criterio, Iván, te lo anticipo, la elección por voto popular de los magistrados ha resultado ser muy dañina para el sistema jurídico boliviano, porque de una u otra manera se ha politizado la elección de estas autoridades. Y entonces ese hecho, si se produce con las altas autoridades, también se reproduce con los jueces de segunda o primera instancia. Entonces, esta situación, lamentablemente, no puede ser vista si no es críticamente para advertir que si no se corrige esta situación deplorablemente, no solo, te reitero, corre en riesgo la adjudicación del derecho o no la adjudicación del derecho, sino corre en riesgo el sistema político y el sistema democrático del Estado. Y en el libro que haces mención hay bastante cuestionamiento sobre este tema. Bien, estimado Vladimir, la verdad muy importantes tus opiniones. Bueno, tenía que ser así de un distinguido catedrático de la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca. En el final, estimado Vladimir, no sin antes haciendo una promesa de que vamos a continuar con estas entrevistas, porque la verdad las veo muy positivas, muy importantes, porque como te decía al comienzo, es hora de dignificar la profesión de abogado, muy venida a menos en muchos lugares de Bolivia. Tu despedida y un mensaje primero para la juventud estudiosa del derecho, los universitarios, los profesionales abogados y para el público en general aquí en nuestra hermosa Bolivia. Gracias, Iván. Yo pienso que debemos reflexionar sobre el contexto en el que estamos desarrollando nuestra actividad. Yo creo que es un contexto en el plano nacional altamente conflictivo. Por eso es que tenemos demasiado desajuste institucional. El Estado boliviano está desinstitucionalizado y en el plano jurídico no puede ser la excepción. Pero no puede continuar esta situación. Creo que todos tenemos que hacer un aporte para que Bolivia nuevamente se reconduzca por un proceso de institucionalización. Y en el plano internacional tenemos la situación de la tecnología, la inteligencia artificial. Y los abogados tenemos que trabajar este instrumento, trabajar esta situación, manejándonos en los medios como ChatGPT, como el CapCut. Después tenemos otros más que nos permiten, o entre ellos, trabajar de otra forma, más técnica. Es decir, tenemos un enorme desafío y para ello nos queda otra que prepararnos, que capacitarnos, que leer. Yo creo que si por algo se distingue nuestra profesión es por la lectura. Si no lo hacemos, si no nos preparamos, alguien lo hará y entonces el abogado quedará en condiciones inferiores de efectuar su trabajo como debiera hacerlo. De ahí es que mi invitación a todos los estudiantes, sobre todo, a que se preparen, no solamente en el orden del conocimiento. Yo pienso que hay tres actitudes que tenemos que tomar en cuenta: el conocimiento, los valores y las destrezas. Y haciendo de esta tríada una unión, creo que vamos a llegar a mejores resultados en la formación de los abogados. Mi invitación, te reitero, a que se vaya formando en lo académico, pero también en lo ético. Muchas gracias, Vladimir. Saludos especiales hasta la ciudad de Sucre. Has enaltecido prácticamente este programa porque tu aporte profesional, tu opinión como catedrático, muy positiva desde todo punto de vista. Muchas gracias, Vladimir. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su deferencia, por su atención a Facetas, aquí en el canal de YouTube de Marcel Durán Fernández. Hoy hemos conversado y lo seguiremos haciendo en el futuro con el abogado Vladimir Gutiérrez Pérez, ciudadano potosino, distinguido catedrático de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca. Gracias una vez más, hasta muy pronto, porque seguiremos analizando estos temas que son jurídicos y que por supuesto son de interés general. Gracias, Vladimir, saludos hasta Sucre. Buenas noches, Iván. Un gusto hablar contigo como